también un poquito de detalle en estas hojitas. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a aprender una fruta más y les voy a platicar un poquito sobre las técnicas que vamos a usar el día de hoy, ¿sale? Bueno, primero pues vamos a empezar dibujándola para que nuestro dibujo en el lienzo nos ayude a tener una guía para después así pintarla, ¿sale? El día de hoy vamos a ver frutos rojos, en este caso va a ser la cereza y vamos a empezar con técnica de wet and wet para poder darle una textura muy bonita a la cereza, ¿sale? Después, mientras vayamos avanzando, vamos a ir poniendo ahí algunos detalles, pero ya con wet and dry, que son detalles que se ponen en el lienzo seco, ¿sale? Vamos a dar tiempo para eso. También vamos a poner un fondo, vamos a poner una sombra para que el dibujo se vea muy muy bonito y resalte, ¿sale? Así que bueno, mientras cambiamos la cámara aquí a nuestro lienzo, vamos a sacar ahí los materiales que necesitamos, ¿sale? Por ahí vamos preparando el lápiz y la goma para que podamos dibujar, empezar a dibujar nuestra cereza el día de hoy. Estoy aquí cambiando la cámara para que ustedes puedan ver todo lo que hacemos, voy haciendo acá en nuestro lienzo, ¿sale? Muy bien, pues vamos a empezar a dibujarla. Muy bien, ahorita vamos a empezar a hacer algunos trazos. Conforme, perdón, vamos avanzando, vamos a ir borrando aquellas cosas aquellas líneas que ya no nos sirven del todo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar a dibujarla y nuestra hoja vamos a moverla del lado horizontal, ¿sale? Y vamos a empezar poniéndola aquí en el centro. Vamos a hacer las líneas que van a representar, en este caso, esta parte de las hojitas, las ramitas que tiene la cereza, ¿sale? Vamos a hacer 3 cerezas unidas. Aquí vamos a hacer la unión de estas cerezas y de aquí partimos para hacer también algunas hojas, ¿sale? Voy a acercar un poquito aquí la cámara. Y bueno, vamos haciendo la forma de las hojitas, pero antes, si quisiéramos acá nuestras cerezas, donde van a ubicarse cada una y vamos a simplificar el dibujo tomando en cuenta la figura, ¿verdad? En este caso de la cereza es como un círculo. Ahorita las vamos a definir un poquito más. Y también vamos a ver lo que es la perspectiva, colocando las cerezas en diferentes zonas. Algunas atrás, algunas adelante. Aquí están ubicadas y ya vamos a ir definiéndolas un poquito más.
Y vamos a ir engrosando las ramitas. Y ya aquí vamos borrando esas líneas que ya no nos... que ya no las necesitamos para ir marcando un poquito más las cerezas. Y aquí ya se va a notar más el grosor de la ramita que une las cerezas. Y aquí la vamos a ir abriendo para que tenga ya más forma. Algo muy importante aquí es que también le demos un poco de movimiento a las, en este caso a la cereza, en sus ramitas. Darle una curva, que no sean líneas muy rectas. ¿Sale? Aquí ya vamos dándoles forma. En este caso, la cereza que está en medio es la que quiero que esté adelante. Así que la línea que está, que es parte de la primer cereza que hicimos, la borro para que quede arriba esta cereza. Y la ramita que está, que es parte de la tercera cereza, la pasamos atrás para que la ramita de la segunda cereza quede adelante. Y listo. Y también la tercera cereza va a quedar en la parte de atrás, así que la voy acomodando aquí.
Y aquí vamos a aprovechar también para marcar esos espacios en blanco que vamos a dejar aquí a estas cerezas, que son la luz que queremos que se note. Y es que en el lienzo el blanco no se pinta, más bien se aprovecha porque es el color natural del lienzo para dejar precisamente esos espacios en blanco que le dan luz a las cosas, a los objetos. ¿Sale? Muy bien. Aquí lo que faltaría es ponerle a esta cereza sus hojas. Y le ponemos cierto movimiento para que se vean pues más natural nuestro dibujo. Muy bien, listo, aquí está nuestro dibujo. Y ahora sí, vamos a preparar la paleta de colores que vamos a ocupar aquí en nuestra cereza, ¿sale? Apartamos un poquito nuestra cereza para poder traer todos los materiales que vamos a necesitar. Y bueno, aquí un tip que les doy es que con un pincel de brochita como este podamos tenerlo aquí al momento de activar nuestras acuarelas, que sea del tamaño de más o menos de las acuarelas que ocupamos. Algunas, en lugar de tener un cuadradito como el que yo tengo, es un rectángulo y son más grandes. Pero aquí el tip es que con una brochita así, un pincel, este es el número 5 y es de brochita, podamos tomar los colores que necesitamos. Así que bueno, pues vamos a empezar con los tonos de las hojitas, ¿sale? Para esto necesitamos un verde claro, y estos colores, este tono, mejor dicho, de este verde, es el que vamos a usar primero, así en este orden, y que va a ayudar a darle luz a las hojitas, ¿sale? Después vamos a hacer un tono más oscuro de verde. Podemos usar este mismo verde, ese mismo verde que tú estás usando, que es un verde claro, y lo apartamos aquí de este lado para poder crear otro tono más oscuro. Si dentro de tus acuarelas tienes un verde más oscuro, también lo puedes usar, pero
yo te enseño a que este tono sea un tono de verde bosque, un tono más oscuro, ¿sale? Aquí vamos a utilizar el azul ultramar, que es como un azul marino, pero este es más brilloso. Lo aplicamos sobre este verde y ya está cambiando el tono, ¿sale? Ya es un verde un poquito más oscuro, y mientras más le agregamos el tono de azul, su tono se vuelve un poquito más oscuro, ¿sale? También si por ahí tienes un verde más oscuro, como aquí por ejemplo lo tengo, lo podemos agregar aquí. ¿Sale? Para que este tono también sea un poquito más oscuro. También le podemos agregar un poquito de negro. Y así este se hace un poquito más oscuro. Muy bien. Esos son los dos tonos de verde que vamos a usar. Y ahora vamos a pasar a los tonos que lleva la cereza. Ahí vamos a activar un tono rojo, un rojo brillante, para nuestra cereza, que también se conoce como un rojo cadmio. Y con este mismo tono de rojo, que lo vamos a apartar de este lado, vamos a hacer un tono más oscuro. Y este tono igual le agregamos de ese azul ultramar para oscurecerlo, ¿sale? Si le agregamos más azul, este tono se hace un poquito más oscuro. Si le agregamos más rojo, se hace un poquito como más violeta. El color que queremos es un poquito de rojo un poquito más oscuro. Aquí le tenemos que agregar más rojo que azul, ¿sale? Para hacer un rojo intenso. Y este va a ayudar para dar profundidad a la cereza. ¿Sale? Muy bien. Estos son los dos tonos de rojo que necesitamos. Y bien, pues ahora sí, vamos a pintar nuestra cereza. Y la técnica que vamos a empezar usando pues es justo la técnica de wet and wet. ¿Sale? Vamos a empezar con las hojitas. Y para esto vamos a utilizar un pincel número 6. Pero antes vamos a suavizar los trazos de lápiz un poquito con goma, y que estos no se noten tanto, pero que no se borren por completo para seguir notando el dibujo y que nos ayude como guía para pintar nuestro dibujo. Muy bien, entonces también depende mucho de el tamaño de la obra que estés realizando. El tamaño de mi hoja es de aproximadamente 15 por 21 centímetros, ¿sale? Pero tal vez tú estás usando una hoja más grande. Dependiendo de eso, tú usas el tamaño del pincel que más te acomode, ¿sale? Vamos a empezar rellenando aquí las cerezas con un pincel de este grosor, de este tamaño. Puede ayudar mucho. También lo podemos hacer con uno más pequeño, como el 3.
como este, que es un poquito más pequeño, para no pasarnos de justo del límite de donde está la cereza, ¿sale? Así que bueno, creo que aquí vamos a necesitar, y por ahí puedes tomarte un momentito para cambiar el agua. Lo ideal es que tengas 2 tazoncitos de agua para que uno, que ya es este que ya ensuciamos, pues puedas apartarlo y ahora sí poder utilizar el agüita limpia, ¿sale? Entonces, bueno, voy a utilizar aquí un pincel más delgadito porque mis cerezas sí son un poquito más pequeñas. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a mojar. Creo que sí, lo ideal mejor es empezar por las hojas, por lo que está arriba, para que así le demos tiempo de secarse. Y vamos a empezar con esta técnica que les he comentado, wet and wet, que es húmedo sobre húmedo. Primero comenzamos mojando la hojita. Y aquí es muy importante controlar el agua porque si nosotros aplicamos mucha agua, el color se va a difuminar mucho y no se va a notar mucho, sobre todo conforme vamos avanzando en la obra. Así que solamente es como darle brillo. Y quiero que notes ahí en la cámara, ahí se ve el brillo de la hojita. Humedecí aquí un poquito la hoja y vamos a empezar aplicando el primer tono de verde, que es un verde clarito, ¿sale? Por ahí también es importante dejar algunas áreas con este tono un poquito más claro y las áreas también blancas para darle brillo a esa hojita. Y con solo un poquito de pigmento en nuestro pincel vamos a ir difuminando este color, y el movimiento del pincel es muy importante porque no es dando pinceladas, sino dando como saltitos en la hoja, ¿sale? Aquí vamos a agregar un poquito más de verde, del mismo verde que estamos utilizando, pero un poquito más, y solo en algunas áreas. Y aprovechando que está húmedo, vamos a agregarle el segundo tono de verde, igual también solo en algunas áreas. Ahí podemos ir marcando como las líneas que tiene la hojita, sin que se vean todavía líneas, sino que se vean como manchitas. Ya agregamos un poquito más de ese pigmento también en algunas zonas, y así se va notando los 3 tonos, que es el verde, aquellas zonas que no tienen tanto verde, del verde clarito, después ya se nota un poquito más el verde claro, aquí el verde ya más oscuro, se empieza a notar también más. Podemos irle poniendo aquí una textura a estas hojitas, como dientitos, para que la hojita se vea con esas líneas que algunas hojitas tienen.
acercar un poquito más la cámara. Muy bien, vamos a hacer lo mismo en todas las hojitas. Y recuerda controlar el agua para que no sea demasiada. Y justo en donde apliques el agua es justo en donde el pigmento va a empezar a difuminarse. Agregamos aquí el primer tono de verde. Después el segundo tono de verde lo vamos aplicando en donde justo queremos que se vea más sombra. Y vamos aquí haciendo la última hojita. La mojamos también. Y aplicamos el primer verde. Y es que estamos trabajando con lo que es la profundidad, en este caso de las hojitas. Al primero aplicar el color más claro y nos vamos de menos a más, aplicando después el color más oscuro y así le damos esa profundidad para que se vea sombra también en las hojitas. Cargamos un poquito más ese tono, en este caso de este verde más fuerte, para que dé un poquito más de sombra en esta área. Y es que esta técnica que estamos aplicando, el pigmento está cayendo sobre una zona húmeda
y justo da esta textura tan bonita. Aquí puedo incluso oscurecer un poquito más esta hojita al tomar de ese color que hicimos, de ese verde, un poquito más oscuro, pero agregándole también negro. Aquí el tono es más oscuro, un verde más oscuro. Y así, como está húmedo, puedo ir aplicando, perdón, ese tono. Mira, lo voy a hacer también desde acá. Aprovechando que sigue húmedo esta parte, también se la voy a aplicar así como en algunas zonas. Muy bien, entonces ahorita nada más terminamos aquí esta primer capa con los colores verdes, con los tonos, aplicándoselos ya como a los pámpanos que unen las hojitas con la cereza. Aquí lo que estoy haciendo es también mojar esta parte con poquita agüita. Vamos a aplicar aquí el primer tono de verde. Y ya voy aplicando también el segundo tono de verde solo en algunas zonas, ¿sale? Permitiendo también que se note el primer color que usamos.
Y ahora sí, vamos a comenzar pintando las cerezas con los tonos rojos. Y vamos así a permitir que las hojitas se sequen para poder así darle los últimos detalles. ¿Sale? Aquí nada más voy a unir un poquito más este color. Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar lo mismo, la misma textura en las cerezas. Vamos a mojar la cereza. Esta parte de aquí de las cerezas, de lo verde, está todavía húmeda, así que es importante como no tocar esa zona. Y también recordemos que aquí voy a agarrar un trapito para quitar el agüita que aplique aquí en las zonas que te acuerdas que dejamos en blanco para que le diéramos brillo a nuestra cereza. Entonces aquí nada más le retire el agua, aquí ya nada más las voy a marcar. Y es que recuerden, donde nosotros pongamos el agüita, esa zona justamente va a... el pigmento es donde va a avanzar. Sale por aquí otra manchita, la estoy como marcando con el mismo pincel. Y voy a empezar a aplicar un poquito de ese tono rojo del primero que hicimos. Estoy difuminando estos tonos que el primer tono de rojo que utilicé y dejando ahí esas zonas blancas. Y así voy avanzando, pintando, bueno, más bien poniendo ese tono de rojo aquí a mi cereza. ¿Ya? Aquí ya tengo como esas zonas en donde no voy a tocar para dejar ese brillo. Y aquí ya voy a agregar un poquito más de pigmento de ese rojito. Igual solo en algunas zonas, dejando que la primer capa de rojo se note más.
Sobre todo esta zona es la que va a estar un poquito más cargada de ese rojo. Y voy aplicando ese otro rojo. El segundo tono que hicimos de rojo lo voy agregando aquí en estas zonas. Y también pues es importante que estas manchitas, o sea que la parte blanca que estamos dejando no se vea como totalmente hacia un círculo, sino que se vea como más una manchita. Muy bien. Continuamos con las demás. Igual aquí también hay áreas que por ahí marcamos para no pintar esas zonas y darle brillo a la cereza. Aquí vamos agregando la primera capa de este rojo.
Aquí se le da un poquito más de profundidad en esta parte. También sobre todo para dividir, como que se note la cereza de atrás y la que está más adelante. ¿Sale? Y cuidado también de no unir mucho los tonos. O sea, me refiero a los que están aquí, aunque son iguales los tonos que estamos utilizando en las cerezas. Pero por ejemplo aquí se ve un poquito más oscura esta zona. Pero aquí en la cereza de arriba se va a notar sí la profundidad, pero las zonas en donde apliquemos ese color más oscuro, pues va a ser en diferentes zonas, ¿verdad? Y bueno, pasamos con la que sigue. Y también le dejamos unas zonas con brillo. Igual como lo hemos hecho antes, vamos aplicando ahí el rojo, dejando así como esas zonas con brillito, que son esas zonas blancas. Entonces cargamos ese rojo en algunas zonas nada más. Igual con el primer tono estamos. Aquí estamos trabajando con el primer tono. Y así ya vamos agregando el tono más fuerte.
Voy a aplicar un poquito más de este tono de rojo para darle más aquí profundidad, un poquito más a esta cereza. Con un poquito de agua en mi pincel vamos a ir difuminando este tono. Y por acá vamos a poner como las liguitas que unen a las cerezas. Vamos a dejar secar y ahora que ya están secas las hojitas, vamos a definir igual con los mismos tonos de verde que utilizamos, los tonos oscuros. Vamos a ir aplicándolos. Aquí podemos cambiar de pincel porque son líneas un poquito más delgadas. Yo voy a cambiarlo el pincel un poquito más delgado. Y voy a ir marcando como esas líneas aquí en esta hojita. Aquí también un poquito de detalle en estas hojitas. Y aquí ya estamos finalizando con los detallitos, en donde estamos definiendo más algunas líneas.
que van a darle más profundidad a las hojitas, más textura. Un poquito de más, ponemos un poquito más oscuro aquí estas las cerezas para ponerle estos detalles. Y es que estos tonos más oscuros dan más profundidad. Aquí a nuestras cerezas, ¿sale? Podemos también ponerle un fondo aquí a nuestras a las cerezas para darle como más profundidad y también sombra en esta zona. Mojamos antes. Obviamente aquí tiene que estar secas las cerezas para mojar esta zona. Podemos utilizar de la misma agua que ensuciamos. Y ahora sí le podemos aplicar estos tonos de verde más oscuro. Por acá ponemos una mancha, pero que está un poquito más rojo.
Y listo. Hemos terminado. Aquí son como unas manchitas que podemos ahí agregar para que se note como más la profundidad. Y listo. Hemos terminado nuestra cereza. Así que bueno, pues espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Esta es la profundidad que se le da aquí a nuestra cereza. Con los últimos detallitos, inclusive también por acá voy a darle algunos para que se note como más esta parte. Y listo. Hemos terminado. Así que espero que lo hayan disfrutado muchísimo, este tiempo tan bonito de pintar juntos. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.